Vamos a dar inicio a nuestro devocional del día de hoy. Hemos orado y ahora dispongamos nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser para escuchar la voz de Dios a través de su bendita palabra que hoy tiene preparada para nuestras vidas. Y el tema del día de hoy lo he titulado ¿Cómo orar con poder? Hace poco tiempo fue realmente, que un amigo mío, un buen pastor, un pastor de una iglesia de ahí, del Distrito Federal, que es parte de nuestra comunidad, ¿verdad? Como asociación religiosa, estaba platicando conmigo y me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que recibí una llamada de un hermano de la iglesia que quería que fuera a orar por su esposa. Esta mujer había sido ingresada repentinamente en el hospital para una operación. No estaba programada porque no había tenido nada. De repente ella se sintió mal y bueno, fue llamada para operación. Y me dice mi amigo, el pastor me dice, y casualmente yo tenía una cita médica para una infiltración en mi hombro cerca de allí, cerca del hospital a donde tenía que ir a orar por esta mujer. Me platica el pastor, dice, había sufrido de periartritis del hombro, o sea, una condición que le llaman también hombro congelado. Dice, casi 2 años yo estaba sufriendo constantemente por esa situación. No podía ni siquiera levantar el brazo como para bañarme, para hacerme un aseo, y me dolía muchísimo. Dice, sin embargo, en los días previos a ir a la cita, pues había sentido una mejoría repentina. Él y obviamente los hermanos de la congregación pues habían estado orando por el pastor porque realmente Dios lo levantara de esa condición. Y me comenta, dice, cuando le expliqué eso mismo al especialista, que yo sentía una mejoría repentina, se quedó mirándome, dice, y me dijo, es un milagro. Y a lo cual él le preguntó al médico, ¿acaso los hombros congelados eh, mejoran de repente? Y dice, una y otra vez el médico le repitió al pastor, no, realmente es un milagro. Dice, yo le estoy diciendo que esto es un milagro. Y dice, allí estaba ese médico secular, un médico que no sabía nada de la palabra de Dios, tratando de persuadir curiosamente a un pastor que se portaba más bien incrédulo. O sea, dice, yo reconozco que en esos momentos yo me portaba como alguien incrédulo de lo que estaba sucediendo y que solo podía explicarse por el poder sobrenatural de Dios. Dice, ya después de salir del hospital, obviamente a él ya no lo tuvieron que infiltrar, simplemente ocurrió ese milagro y Dios sanó su hombro, ese hombro congelado, y a partir de ese momento, pues él ya no volvió a tener ese tipo de molestias. Y me comenta, dice, ya cuando salí para ir a orar al hospital, ir a orar por la mujer, por la esposa del hermano, dice, le di al doctor las gracias por alimentar mi fe. Imagínense ustedes nada más, un pastor dándole las gracias al médico, porque el médico con esas declaraciones estaba aumentando la fe del pastor. Imagínense cuántas veces nos hemos comportado de esa manera, mis amados. Ustedes y yo sabemos que hemos confiado en el Dios de lo imposible justamente, ¿verdad? Ese Dios de milagros, ese Dios de amor, de misericordia. Y cuando viene a nuestra vida algo milagroso, no lo creemos. No sé si les ha pasado. A mí también me ha pasado de repente, ¿verdad? Entonces me comenta el pastor, dice, y fíjate que mientras iba yo caminando por los pasillos, dice, pasé delante del conserje del hospital que justamente tenía su radio, su grabadora, con una alabanza y estaba con un buen volumen, dice, y este conserje, pues yo no sabía que era cristiano, ni mucho menos, simplemente escuché cuando él a voz alta empieza a cantar también la alabanza y dice, pon las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esa era la alabanza que estaba cantando ese hermano. Y el pastor le dice, eso es exactamente lo que voy a ir a hacer. Justamente voy a ir a orar por una enferma
voy a poner mis manos sobre ella y ella sanará. De repente se voltea el conserje del hospital, el afanador del hospital, se le queda viendo al pastor, ¿verdad? Profundamente sorprendido y asombrado, porque obviamente pues él no sabía que este hombre era un pastor y nunca pensó que fuera del tipo de personas que pudiera creer lo que la alabanza estaba declarando. Entonces dice el pastor, yo después ya subí las escaleras para orar por la hermana y le expliqué por qué mi fe estaba tan fortalecida, porque al momento de llegar yo impuse mis manos, me dice el pastor, dice, y vas a creer que yo sentí cómo Dios obró en relación a esa oración que yo levanté por esa mujer, por esa hermana, dice. Y la hermana se me quedó mirando así como diciendo, ¿y ahora qué onda, no? Y le tuvo que explicar del por qué él estaba con esa fe tan fortalecida. Entonces, esta hermana le empezó a contar que ella había estado leyendo la carta de Santiago y precisamente en el capítulo 5, que es el pasaje para nosotros el día de hoy. Y ese capítulo 5, pues hace una declaración ahí entre los versículos 14 y 15 que dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. La oración de fe sanará al enfermo. A esas alturas, mis amados, me dice el pastor, el Señor había dado suficientes señales para orar con fe. Incluso para mí, me dice, ese hombre incrédulo que hace rato, cuando estaba yo en el otro hospital y que me iban a infiltrar el hombro, dice, que yo no creía que verdaderamente era un milagro, pues ahora el Señor me estaba dando señales suficientes para creer que Dios sigue obrando en relación a la sanidad, a los milagros, a todo eso que necesitamos. Y me dice, y fíjate lo que sucedió. El Espíritu Santo vino sobre esta hermana con gran poder. Dice, no la sanó inmediatamente, me confesó el pastor, aunque ahora está mucho mejor. Pero aquello que me dio aquello simplemente me dice, me dio una mayor comprensión de la oración de fe. Y bueno, hoy es el día en que vamos a aprender a través de la bendita palabra de Dios a orar de una manera especial. ¿Cómo debemos orar con poder? Quiero citar a un hermano que hace mucho tiempo escribió, es un gran escritor de libros cristianos propiamente, que Dios le ha dado pues mucha sabiduría para poder expresarse de una manera especial a través de los libros, a través de la escritura. Se llama Watchman Nee. Este hombre escribió en un libro de oración y dice, lo cito tal cual, nuestras oraciones constituyen la vía por la cual el poder de Dios puede venir. Su poder es irresistible como una poderosa locomotora, pero no puede llegar hasta nosotros sin rieles. O sea, nuestras oraciones constituyen los rieles, esa vía por la cual la locomotora poderosa del poder de Dios puede llegar hasta nuestras vidas. Si nosotros no oramos, mis amados, desgraciadamente le pasa al poder de Dios lo mismo que a la locomotora. La locomotora tiene un poder increíble, tiene una fuerza impresionante. Yo he visto aquí en el patio de rieles de la empresa esta de carros, de la Chrysler, cómo una sola locomotora arrastra una cantidad increíble de vagones con peso. Yo he visto eso. Tiene un poder asombroso. Y bueno, imagínense el poder de Dios. Pero así como esa locomotora, que si no hay rieles, si no hubiera un riel, una tramo, se descarrilaría. Y con el peso que tiene la locomotora, si siguiera tratando de avanzar, solamente se enterraría y ahí se atascaría. Entonces, el poder de Dios, mis amados hermanos, necesita que nosotros tendamos la vía por la cual, como unos rieles, el poder de Dios pueda llegar hasta nosotros. Cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no nos acercamos a Dios
correctamente, mis amados, pues desgraciadamente lo único que podemos ver es cómo el poder de Dios se queda atascado. Esas bendiciones que Dios envió para nuestra vida se quedan allí atoradas, porque no pueden llegar hasta nosotros, porque no hay una oración con poder. Entonces, ¿cómo podemos orar con poder? Bueno, para eso, pues vamos a leer el Salmo número 130, de los versículos 1 al 8. Y la palabra de Dios nos enseña y dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Fíjense que la palabra de Dios en esta noche, mis amados, nos lleva a orar honestamente, con una franqueza delante de Dios. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en las profundidades de la desesperación? Como que todo lo que estás viviendo es algo que ya no, posiblemente no puedas aguantar. ¿Has llegado en algún momento a decir: Señor, ya no soporto, ya no aguanto, ya no sé qué hacer? ¿Has llegado a ese punto de desesperación? Yo he llegado a esos puntos, a esos niveles, mis amados. Cuando levanto mis brazos al cielo y le digo: Señor, ya no tengo más, ya no sé qué hacer, me siento vacío. Yo te quiero preguntar, ¿has sentido que tu vida está en las profundidades del abismo? El salmista, aquí en el versículo 1 y 2 de este hermoso salmo que acabamos de leer, dice: a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Mis amados, si se dan cuenta, es una oración desde lo profundo de un corazón que siente que ya no puede más, que siente que lo que ha estado experimentando durante estos últimos días ya no puede soportarlo. Muchas veces en el hecho de enfermedad, ¿verdad? Cuando estamos en esa condición, aquí tenemos una hermana que, para la gloria de Dios, me recuerdo cuando la fui a visitar un día al hospital y me decía: pastor, ya no aguanto, ya no aguanto. Y gracias a Dios el Señor me dio palabras de aliento para mi hermana. Le dije: hermana, por favor, nosotros no debemos de caer en esta condición. Hable a Dios, diríjase a Él, dígale lo que siente en su corazón, dígale que ya no aguanta. Y la gloria sea para el Señor. Y usted sabe a quién me estoy refiriendo, mi amada. Entonces, mis amados hermanos, nuestras oraciones y la misericordia de Dios son como dos cubetas de un pozo. ¿Se acuerdan cuando había la necesidad de sacar agua del pozo? En mi pueblo, curiosamente, pues se generaba una situación muy particular. Se amarraba una cubeta en un extremo de la soga que llegaba propiamente hasta donde estaba el agua, y la otra cubeta en el otro extremo. ¿Con qué objetivo? Para poder ayudarnos en el peso, ¿verdad? Cuando subíamos una, la otra cubeta bajaba. Y de esa manera se hacía un ciclo, ¿verdad? Entonces, nuestras oraciones y la misericordia de Dios son como esas cubetas. Cuando nuestras oraciones suben, la misericordia de Dios baja. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque de esa manera es como Él opera en un ciclo de esa naturaleza, mis amados. Cuando nuestras oraciones suben, su misericordia llega a nuestra vida.
Vemos cómo lo que ora en este salmo, eh, vemos aquí que hay una desesperación sincera en esta oración, mis amados, en esta declaración que acabamos de leer. Esto nos enseña que no debemos tratar de encubrir las dificultades de nuestra situación, lo que verdaderamente estamos viviendo, pasando. Más bien, tenemos que reconocer que dependemos de Dios y buscamos su ayuda. Cuando nosotros levantamos nuestra mirada al cielo, mis amados hermanos, y le decimos, Señor, yo necesito de ti. Mis fuerzas, mi condición no me alcanzan para poder salir adelante de esta situación en la que yo estoy metido, en esta desesperación. Entonces, cuando reconocemos que dependemos de Dios, Dios en su amor y en su misericordia envía bendición para nuestras vidas. De hecho, nosotros cuando hacemos una declaración tan poderosa como decirle, Señor, yo no quiero seguir avanzando si tú no vas delante de mí, si tú no abres la brecha, si tú no vas como ese poderoso gigante allanando el camino, limpiándolo de todo estorbo. Yo no quiero avanzar. Ayúdame, Señor. Yo quiero seguir avanzando, pero contigo. Yo dependo de ti. Saben, es la actitud más humilde que podemos tener y que es todo lo contrario a la soberbia de mucha gente que piensa que con su poder, con su autoridad, con sus fuerzas, con su juventud, con su belleza, con su dinero va a salir adelante. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó humildad, mis amados. Y se aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan la oración poderosa que hizo nuestro Señor Jesús cuando le dice, Padre, pasa de mí esta copa? Él tenía una gran angustia, mis amados, porque la ira de Dios se iba a descargar sobre él, porque él estaba llevando nuestro pecado. Y le dice, pasa de mí esta copa. Pero de inmediato dice, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. ¿Verdad? Allí está humildemente reconociendo que necesita del favor de Dios, aún nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el versículo 3 y 4 de este salmo que acabamos de leer, dice, confía en la misericordia y en el perdón de Dios. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir delante de ti? Pero tú ofreces perdón. Gloria a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí que Dios no está guardando un registro de nuestras malas acciones, por lo tanto, nosotros tampoco debemos guardar registro de las ofensas que otras personas nos han hecho. El amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, como lo dice la primera carta a Corintios capítulo 13, versículo 5. No necesitamos tener nuestra vida resuelta antes de acercarnos a Dios. Él quiere oír nuestro clamor desde lo profundo de nuestro corazón. Y por desesperada que sea nuestra situación, mis amados, podemos confiar en que Dios vendrá a nuestro auxilio. Debemos aprender a traer nuestras peticiones ante Dios y también esperar pacientemente, así como lo dice el versículo 5. Confiar en su amor inagotable, como lo dice el versículo 7. Entonces, podemos orar en este momento y decirle, Señor, desde las profundidades de mi abismo, de mi condición, clamo a ti, pidiéndote misericordia, pidiendo tu ayuda. Y gracias, porque contigo hallo el perdón y un amor inagotable. Así es como debemos aprender a orar, mis amados. Olvidémonos ya de las vanas repeticiones, de las vanas palabrerías, porque a final de cuentas, Dios nos está llevando a orar con poder, mis amados, con autoridad. Y para ello, pues tenemos que orar en todas las circunstancias, en cualquier situación en la que nos encontremos. Esto nos lo enseña Santiago capítulo 5, del versículo 1 al 20, que voy a disponerme a leer para ustedes. Y dice la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán.
sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado de sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y han sido disolutos. Han engordado sus corazones como en el día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han escuchado de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, qué hermosa palabra nos está dando el día de hoy nuestro Padre Celestial? Miren, uno de los obstáculos para el poder de Dios en nuestra vida, para que se ejerza el poder de Dios en nuestra vida, puede ser el confiar en las cosas, en lo material, más que en Dios. De alguna manera, la fe y la riqueza son como el agua y el aceite. Son difíciles de mezclar y no suelen ir juntos. En sí, quiero decirles que no hay nada de malo en tener dinero, en tener riquezas, mis amados. Dios nos lo da. Nosotros de su mano tomamos absolutamente todo, ¿verdad? Pero quiero decirles también que hay grandes peligros espirituales inherentes a la riqueza. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones por la riqueza viene la arrogancia, viene la avaricia, viene la indulgencia, viene el desprecio por las necesidades de los demás. Así lo acabamos de ver en de los versículos 1 al 6 de Santiago, capítulo 5. El mayor peligro para los ricos, para la gente que ha acumulado muchas riquezas, entre los cuales probablemente estamos incluidos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos riqueza, mis amados. Aun cuando de repente tenemos escasez de algo, tenemos grandes riquezas. Pero el grave problema, mis amados, es que confiamos en la economía, en la riqueza más que en Dios, en el dinero.
Y eso lo dice 1 Timoteo 6:17. Entonces, fíjense, yo quiero preguntarles algo. ¿Por qué parece que hay más milagros de sanación en algunas de las partes más pobres del mundo? ¿Se han dado cuenta que muchos reportes de sanidades extraordinarias, de milagros, se dan de la gente que de alguna manera está en una condición de pobreza? Yo quiero decirles que quizá la riqueza es una barrera potencial a la fe que nos lleva a poner nuestra fe en el lugar equivocado. O sea, en vez de poner nuestra fe en Dios, en ese Dios todopoderoso, lo ponemos o ponemos la fe en la economía que podemos tener. Y desgraciadamente, pues ahí equivocamos terriblemente nuestra condición. Nosotros estamos llamados a poner nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que provee todas nuestras necesidades y a orar en toda circunstancia delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Amados, quienes leían esta epístola o leyeron en aquellos tiempos esta epístola, pues claramente atravesaban por tiempos difíciles. Hoy también, como lectores de esta epístola, de esta carta, pues muchos de nosotros estamos atravesando por tiempos extremadamente difíciles. Pero aquí Santiago nos anima, así como animó a aquellos hermanos en los primeros años del cristianismo, en la iglesia primitiva. Y nos da una palabra de ánimo cuando dice: manténganse firmes y aguarden con paciencia. Léanlo nuevamente ahí en Santiago 5, versículo 8. Y hace una remembranza, un recordatorio de un hombre llamado Job, que nosotros, la mayoría, conocemos perfectamente bien la historia de Job. Y lo señala como un gran ejemplo de alguien que fue paciente ante el sufrimiento y perseveró y alcanzó misericordia, y después Dios le bendijo de una manera extraordinaria. Recuerden que Satanás lo pidió para zarandearlo, para mostrarle a Dios que no había un hombre justo delante de él. Y Dios permitió que Satanás no solamente le quitara todas las riquezas que había acumulado Job, le quitó también la salud, le quitó la vida de sus hijos. De hecho, la esposa de Job le dijo: ¿sabes qué? Mira, ya maldice a tu Dios y muérete. Pero Job pacientemente le dice: mujer, no sabes ni lo que dices. Yo he confiado en ese Dios todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, y Él ha permitido esto. Y si Jehová Dios y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Qué está haciendo Job? Simplemente está siendo paciente ante el sufrimiento y perseverante a la fe que tenía en ese Dios poderoso. Después se nos enseña cómo Job fue restituido de todo lo que perdió y al doble. O sea que si tenía 3 hijas, mis amados, y 5 varones, Dios después le dio 16 hijos. Y si tenía riquezas, Dios se las multiplicó. ¿Pero por qué? Por la perseverancia, por esa paciencia que mostró ante el sufrimiento. También el escritor de la carta de Santiago nos recuerda que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y de esa manera lo tenemos que ver. Y esto nos tiene que llevar a orar en toda circunstancia. Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, si en este momento tú estás sufriendo por alguna circunstancia o situación, yo no sé qué es lo que está pasando en tu vida en este momento. A lo mejor te has sentido decaído, a lo mejor estás en una lucha con tus hijos, a lo mejor estás pasando por momentos económicos críticos, a lo mejor estás en una depresión, en una condición en donde pues ya no sabes por dónde vendrá la salida. Bueno, dice la palabra de Dios: ¿está afligido alguno de ustedes? Que ore. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios a través de esto? Que en cualquier circunstancia, si estamos pasando por aflicción, si estamos sufriendo,
Pues debemos aprender a orar y debemos orar como Dios nos manda hacerlo. Se ha dicho que a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo orar cuando tenemos un problema pequeño, pero no nos cuesta nada orar cuando tenemos un montón de problemas. ¿Saben por qué Dios permite que de repente se nos acumulen los problemas? Porque hemos dejado de orar. Porque cuando tenemos problemas pequeños, ¿para qué voy a orar? Ahorita mi vida está de lujo, tengo este pequeño problema, pero lo voy a resolver. No pasa nada. Confío en mis fuerzas, confío en lo que yo tengo ahí guardadito, ¿verdad? Confío en mi compadre que de repente me va a apoyar. Y dejamos de orar, dejamos pasar el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a sentir que los problemas se acumulan, que empezamos a tener el agua hasta el cuello y ahí es cuando empezamos, Señor, por favor, mira mi condición? Bueno, mis amados, aprendamos a orar sin la necesidad de que Dios nos tenga que llevar a esa condición para que nosotros estemos en plena comunión con Dios, ¿verdad? También lo dice así, si te sientes bien, ora a Dios, canta alabanzas. Dice en el versículo 13, si alguno está de buen ánimo, pues que cante alabanzas, que exalte el nombre de Dios. Pensar en Dios, mis amados, alabar a Dios, estremece tan profundamente a nuestras vidas que no podemos estar contentas a menos que alabemos a nuestro Padre Celestial. Cuando estamos reunidos en la congregación, en ese lugar que Dios nos permite tener para juntarnos, y cuando nos ponemos a alabar a Dios, a bendecir su nombre, a levantar nuestra voz para cantar junto con ese coro celestial, ¿verdad? Pues justamente estamos en una condición en donde nos estremecemos, mis amados. Y yo sinceramente no puedo estar feliz, contento, si no tengo ese momento de intimidad con Dios en exaltación, en alabanza a su nombre. ¿Cuántas veces al día de repente, verdad, estás a gusto, alegre, y de repente empiezas a cantar al Señor, gloria a ti, Padre? No voy a cantar porque luego les espanto, ¿verdad? Pero yo levanto mi alabanza porque estoy contento, porque Dios me trajo a felicidad. Pero también la palabra de Dios nos enseña otro ejemplo. Dice, ¿estás enfermo? Y dice en el versículo 14, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Miren, por supuesto que Dios suele sanar con la cooperación de la profesión médica. Para eso Dios también nos dio palabra de ciencia, ¿verdad? Pero Dios espera que nosotros vivamos la experiencia de que también Él nos puede sanar milagrosamente el día de hoy. Los milagros de sanidad son tan frescos como lo fueron en aquel tiempo, mis amados. Recuerden que nosotros hemos creído en un Dios que no cambia, en un Dios inmutable y que es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y si Dios lo hizo ayer, ¿por qué no lo puede hacer hoy? ¿O por qué no lo hará el día de mañana? Dios nos puede sanar, pero tenemos que levantar nuestra oración. Habla acerca de los ancianos, mis amados, y de ungirlos con aceite, porque propiamente esa es la mecánica que Dios estableció a través de su palabra. Claro que todos nosotros tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús de orar por nuestros hermanos, de orar por las personas y creer fielmente que Dios nos puede utilizar como instrumentos de sanación. A lo mejor tú no eres un anciano de la iglesia, no estás dentro del liderazgo de la iglesia, pero déjame decirte que tú eres un ministro de la palabra y por lo tanto eres un líder delante de Dios. Y tú también puedes orar con fe y esa condición, imponer tus manos, y esa condición Dios la puede utilizar para sanar a un enfermo, para hacer un milagro. ¿Cuándo lo hará? Solo el Señor sabe en qué momento lo va a hacer y por qué lo va a hacer y en quién lo va a hacer. Pero nuestra fe nos tiene que llevar a orar por las personas y esperar que se cumpla el milagro. Amén. Esa es la realidad. Eso es orar con poder, mis amados. Ahora, también nos da otro ejemplo.
si has pecado, dice. Miren, nosotros debemos comprender que no hay un vínculo automático entre el pecado y la enfermedad. Muchas personas dicen que si se enferma uno es porque está uno en pecado obligadamente. No es cierto. Hay ocasiones en que Dios dice claramente que la enfermedad viene para glorificar su nombre cuando Él sane a la persona, ¿verdad? Cuando Él haga un milagro, y no necesariamente porque pecó la persona. ¿Se acuerdan cuando a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, hasta maliciosamente, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, de un joven que traía una enfermedad de nacimiento? ¿Y qué contestó el Señor Jesús? Ni este ni sus padres pecaron. Simplemente Dios lo permitió para mostrar su poder y su gloria, para glorificar su nombre. Entonces, como vemos, no hay un vínculo automático entre el pecado y la enfermedad. Sin embargo, no podemos descartar también esa posibilidad, porque muchas veces el pecado trae consecuencias a nuestra condición de salud, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Si un esposo peca fornicando, adulterando, se va con una mujer que tiene una enfermedad, obviamente ese pecado pues le va a transmitir esa enfermedad. Y entonces después vendrán las consecuencias. Si ese hombre se hubiera limitado, ¿verdad? Hubiera vencido la tentación, no hubiera cometido ese pecado, pues ténganlo por seguro que no se enferma. Entonces tenemos esos dos ejemplos, mis amados. Puede ser que la enfermedad venga por el pecado o puede ser simplemente porque Dios va a glorificar su nombre. Santiago en lo particular aquí hace un señalamiento. Dice, si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Verdad? Cuando la enfermedad viene por causa del pecado. Entonces, confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros ayuda en el proceso de sanación y restauración. Pero quiero poner un punto bien claro aquí, hermanos. No quiero en ningún momento que ustedes anden divulgando sus pecados a diestra y siniestra, porque después pueden ser seriamente lastimados cuando alguien tome esas declaraciones que se hacen por el pecado y después sean duramente señalados. Pídanle a Dios que les dé discernimiento para que sepan con quién ustedes pueden confesar sus pecados, si es que es necesario. Ahora, esta condición también nos lleva a entender que, por ejemplo, si yo pequé en contra de alguno de ustedes, yo debo confesar mi pecado y pedir perdón para que de esa manera pueda venir sanación y restauración, no solo a mi vida, sino a la vida también de la persona contra la que pequé y a la que le estoy confesando. Yo tuve una experiencia en una situación en donde una persona me acusó indebidamente, injustamente, y yo oraba y le decía, Señor, pues tú eres mi Jehová Sidkenu, tú eres mi justicia. Por favor, te pido que pongas orden en esto, que traigas justicia a mi vida. Tú sabes que yo no cometí el pecado que se me está imputando. Entonces, llegó el momento en que esta palabra llegó a la vida del hermano que me había acusado, ¿verdad? Que me había señalado. Y de repente, sin que nadie le dijera nada, se me acerca y me dice, oye, hermano, quiero pedirte perdón. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, porque yo fui el que te acusé injustamente. Y solamente quiero pedirte perdón porque algo ha pasado en mí y me siento enfermo, me siento mal. Y estuve leyendo la palabra de Dios y ahí en el capítulo 5 de Santiago me enseñó Dios esta condición, me mostró esta realidad. Y te quiero pedir perdón, por favor, perdóname. De inmediato yo le dije, te perdono en el nombre de Jesús y sé sano. Que Dios traiga restauración a tu vida. Y la verdad, mis amados hermanos, eso fue algo glorioso, porque vimos él y yo la misericordia, la gloria
y la gracia de Dios actuando. Miren, cuando ciertas cosas en nuestra vida se manifiestan ocultas en la oscuridad, pueden tener un poder destructivo, pero cuando las sacamos a la luz, somos liberados. Esto no significa, como les digo, que tengamos que contarlo necesariamente a todo el mundo, mis amados. No, pero sí necesitamos encontrar al menos una persona en la que podamos confiar y con quien podamos ser totalmente honestos y hasta ser vulnerables y poder desahogarnos delante de esa persona. Dice la palabra de Dios que hierro con hierro se aguza. Así el rostro del amigo, ¿verdad? Del hermano. ¿Qué quiere decir esto? Miren, yo en algún momento tuve la necesidad de confesarle un pecado al pastor, a mi pastor, en aquellos tiempos, cuando recién iniciaba en el camino del Señor. Y yo le doy la gloria a Dios porque el pastor Carlos Cifuentes, que fue con el que yo tuve esa bendición, estaba muy al tanto de mí y constantemente me miraba a los ojos y me decía, ¿cómo vas con tu pecado? ¿Cómo vas con esta situación? Y al mirarlo a los ojos, mis amados, yo no tenía, pues ya ni siquiera la idea de mentir. Varias veces le tuve que decir, ¿qué cree, pastor? Volví a caer en esta misma condición. Y oraba por mí y me ayudaba y yo me desahogaba. Le decía, pastor, es que yo no tengo la fuerza, no puedo levantarme. Y él oraba por mí. Y llegó el momento, mis amados hermanos, en que Dios tuvo misericordia y rompió con esa cadena de atadura que yo tenía, con esa atadura que yo tenía. Y logré vencer el pecado. Pero le doy la gloria a Dios porque el pastor siempre estuvo atento. Yo no le podía mentir cuando me miraba a los ojos y me preguntaba directamente. Es por eso que dice la palabra de Dios que hierro con hierro se aguza. Es como cuando agarramos una lima, ¿verdad? Y afilamos con esa lima un cuchillo. Bueno, cuando el pastor me preguntaba a mí, era como esa lima, esa lija que me estaba tallando. Y llegó el momento en que Dios permitió que a través de ese desahogarme, a través de ser vulnerable, porque Él me miraba y yo no podía esconderle nada. Cuando fui totalmente honesto, transparente, Dios permitió mi restauración. Es así como opera esta situación, mis amados. Y para eso Dios pues pone un liderazgo, ¿verdad? Gente madura en el Señor, gente que maduramente vamos a escuchar cualquier situación que se esté presentando y que lejos de andarla divulgando y andar de chismosos y de metiches en cosas que no, al contrario, estamos orando, estamos presentando delante de Dios la situación y rogando porque Dios traiga bendición. Entonces aquí es como vemos que la oración es poderosa y eficaz, mis amados. Santiago insiste fuertemente en esto al citar el ejemplo de Elías también. Miren, es bien sabido que Elías controló el clima por medio de sus oraciones, empezando y terminando una gran sequía de 3 años y medio, mis amados. Pero sin embargo, Santiago declara y hace una declaración muy honesta, muy clara, y dice, era un hombre con debilidades como las nuestras. En otras palabras, lo que Elías pudo hacer, ustedes y yo lo podemos hacer. Elías también tenía dificultades, tenía problemas. De hecho, un día le dice, Señor, yo ya no quiero saber nada, mejor mátame. Él ya quería que mejor fuera muerto porque sus debilidades, su condición lo estaban llevando a esa situación, mis amados. Tenía tantas debilidades como ustedes y yo tenemos. Pero Elías tenía una fe inquebrantable. Elías oraba y le decía, Señor, yo sé que tengo tantas debilidades que delante de ti no me podría ni acercar, pero tú eres justo, tú eres misericordioso, tú eres amoroso, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que se logre esta situación, para que hagas este milagro, para que muestres tu poder y autoridad. Entonces, nos está mostrando la palabra de Dios que esos grandes hombres de Dios, esos grandes hombres de la Biblia, también eran como tú y como yo. Y Dios los utilizó como vasos de honra.
Los utilizó como instrumentos de bendición para muchos. Pues hoy el Señor quiere utilizarte a ti, quiere utilizarme a mí como ese instrumento de bendición para muchos. Hoy hay que darle gracias a Dios por escuchar nuestras oraciones, porque Él ha inclinado su oído, mis amados hermanos. Y hoy podemos orar por todas las condiciones que necesitamos presentarle delante de Dios. Hoy es cuando nuestras oraciones deben ser fervientes, deben ser con autoridad, con poder, comprendiendo que Dios nos ha dado esa autoridad. Amén. Recuerden que cuando oramos no es solamente un monólogo, no es nada más que estemos como locos haciendo un soliloquio, no. Es un diálogo, mis amados. Porque así como nosotros le hablamos a Dios y nos dirigimos a Él, Dios también habla cuando nosotros estamos orando. Dios también te está hablando a ti. Entonces, esto, mis amados hermanos, es necesario que lo sigamos comprendiendo, que Dios nos siga dando más luz para comprender esta revelación divina que Dios nos ha dado a través de su palabra, para que vayamos escalando a esas alturas a las que Dios nos quiere llevar. Recuerden que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y si tú has visto milagros de parte de Dios, espera mayores milagros. Espera mayores misericordias. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esos son los milagros que Dios trae a tu vida. Hoy el Señor trajo su misericordia, la expresó delante de ti. El día de mañana espera con fe lo que el Señor tiene para tu vida. Hoy levantemos nuestras oraciones con ese poder, con esa autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.